Muy bien, estimados amigos, continuamos con esta serie de aproximaciones a las presentaciones científicas y aquí iniciamos con lo que llamaríamos una diapositiva débil. Esta es una diapositiva muy inconveniente porque pues, es obvio que la copiaron y la pegaron del texto. Es una diapositiva que tiene el problema de que o una de dos, la persona escucha al que está hablando o la lee. Y eso tiene el inconveniente de que perdemos la atención de la persona y eso nunca queremos. Lo que siempre queremos mantener es la atención de la persona que nos está escuchando. Entonces esa es una diapositiva débil. Además de eso es una diapositiva que demuestra falta de preparación, falta de dominio del tema y peor aún si usted empieza a leerla. Ese sería como el pecado pues multiplicado. Entonces mucho cuidado con esto. El otro error fundamental es no presentar diapositivas memorables que les he planteado varias veces durante esta sesión. Es que usted se va a poner una diapositiva para que la gente quede wow, quede mejor dicho, que saquen la cámara para tomar la foto de la diapositiva. ¿Por qué? Pues porque la gente retiene muy poco realmente. Entonces hay que esforzarse mucho por hacer muy buenas diapositivas mejorables. Y obviamente si yo mejoro mis diapositivas puedo mejorar la retención de las personas. Hay que ser muy selectivo en la información que se presenta y obviamente se tiene que presentar muchísima menos información de la que tiene en el documento o en un artículo, muchísima menos en una presentación científica, en un paper. Por lo tanto, un tema fundamental es que usted solo debería presentar imágenes y resultados clave que se orienten a una conclusión, por ejemplo. Es muy importante. Las imágenes son más memorables que las palabras, por supuesto. Y usted tiene que escoger también el nivel adecuado de alcance de lo que usted está diciendo y de profundidad de lo que va a decir. Eso lo tiene que escoger muy bien. Fíjense cómo comparado con la que vimos al comienzo llena de texto, pues el gastarse un tiempo diseñando una buena diapositiva que siempre tenga un título, que siempre tenga la citación a la fuente, que presente un proceso, pues es una diapositiva que le permite a usted hablar, que le va a soportar su discurso, que es memorable, que le pudieran tomar una fotico a esa diapositiva. Así tienen que ser sus diapositivas muy buenas, muy buenas. Esta, por ejemplo, es una diapositiva también interesante. Su título, ventajas, desventajas, miren que no está cargada de texto y tiene una imagen. Tiene el logo de la institución, tiene un logo de su grupo de investigación. Es una diapositiva limpia. Esta otra, cambia usted el esquema, gráficas, para explicar las gráficas, una pequeña frase y obviamente arriba siempre su título. Siempre lleva un título que diga claramente de qué estamos hablando. Aquí estamos hablando de 3 métodos para evaluación bipolar. Lo mismo acá. Aquí estamos viendo también 3 elementos, su gráfica. Pero obviamente fíjense que aquí tal vez de pronto en próximas diapositivas deberían presentarse ampliados estos elementos, pero aquí esta es como una visión panorámica, ¿no? Obviamente la gente que va a querer conocer por dentro cada una de esas gráficas. El tema de graduar el nivel del texto, obviamente la parte superior debe tener mayor tamaño, mejor texto y obviamente ir bajando. Y fíjense que siempre con negrilla los textos y muy poco texto. Fíjense lo otro que decíamos, hagan el experimento. ¿Qué texto se lee mejor, el de arriba o el de abajo? Pues se lee mejor el de abajo. ¿Por qué? Porque el texto de abajo hay que leer, porque el texto de abajo el cerebro lo lee por la parte de encima rápidamente, se desliza. En cambio el texto en mayúscula sostenida, el cerebro debe leer palabra por palabra. Es más sencillo leer el texto de abajo que el texto de arriba. Hay algunas reflexiones sobre el uso de tipografía. Arial se recomienda mucho, que se trabaje en negrilla, mínimo 18 puntos. Evitar escribir en mayúsculas sostenidas. Muy bien. Evitar estos juegos de contraste. Realmente las diapositivas deberían ser de alto contraste. Fondo blanco, letras negras, fundamentalmente, que es lo mejor. No este tipo de cosas desafortunadas, ¿no? Está recargada de texto, la combinación de texto no es adecuada, ¿sí? La combinación de colores no es adecuada.
Toda diapositiva tiene que llevar un título. No utilice bloques de texto de más de 2 líneas, bloques de texto muy concretos, más bien gráficos, más bien esquemas, ¿sí? No más de 4 elementos en los bullet points. Sea generoso con el espacio en blanco, no recargue la diapositiva. Siempre trate de incluir al menos una imagen. Haga su estructura memorable. Limite el número de objetos que presenta en una diapositiva y limite la información que presenta en una diapositiva. En un gráfico, en una diapositiva, trate de presentar solo lo fundamental, que usted es el que conoce el discurso y usted es el que está usando la presentación. Usted no está usando la presentación como un teleprompter, no, usted domina el tema y usted es el que lo presenta. Y obviamente limitar el número de diapositivas, máximo una diapositiva por minuto. Ya habíamos hablado también del tema de que debemos tener muy claros los ejes de las gráficas. Debe borrar los elementos que no sean relevantes para lo que usted quiere presentar en ese momento. Siempre coloque en la gráfica una conclusión, siempre coloque. Haga videos dentro de sus presentaciones, puede ser muy útil. Hay elementos que en donde haciendo un video sin sonido, por ejemplo, o un video con sonido también, pero muy concreto, muy puntual, en donde usted esté presentando un elemento claro. Revise con cuidado sus presentaciones. Por ejemplo, un buen ejemplo de lo que no se debe hacer es mi presentación de hoy. Me ofrezco excusas. Obviamente hay que criticar buenas presentaciones, ver buenas presentaciones, sobre todo en el área, eso es muy importante. Llegar unos minutos antes para conocer a la gente, conversar a la gente, e inclusive habría que hacer la investigación con muchas semanas para saber quiénes van a estar en nuestra presentación y poder diseñar una presentación que se ajuste a esa persona. Obviamente es una tarea como muy desafiante, pero uno puede recoger información previa de las personas que van a estar en una presentación y eso puede ser muy útil para diseñar la presentación. Y los 10 mandamientos fundamentales de las presentaciones científicas: no haga una presentación sin prepararse. Parece obvio, pero pasa muchas veces. No hable demasiado, cuide lo que dice, solo diga aquello que pueda soportar sus datos. Sus conclusiones deberían estar soportadas por sus datos. Presente evidencias de sus conclusiones y lleva a las personas en el pensamiento sin excederse, sin hablar demasiado, sin salirse del tema, sin ser, o sea, para que no parezca falto de rigor. No abuse del láser, por ejemplo, yo casi no uso el láser. No abuse del láser, porque marea a las personas. No le dé la espalda al auditorio. Hay gente que habla al auditorio, no mira el auditorio, mira para una esquina. No utilice fuentes menores a 14 puntos. No presente más de una diapositiva por minuto. Siempre las abreviaturas defínalas. No use gráficos sin su respectivo título. Reduzca la cantidad de información que va a presentar. No use combinaciones de colores desafortunadas. Y pues el hecho de que tenga efectos especiales. Yo recuerdo que al principio PowerPoint le ponían música y le ponían sonidos. Eso no lo va a mostrar como mejores investigadores. Es su discurso, es la preparación de la investigación, es lo contundente que sea las diapositivas, ¿no? Durante la presentación haga contacto visual. Usted es el experto del tema, tiene que demostrarlo durante la presentación. Explique siempre la significancia, porque es importante y relevante de lo que está hablando. Justifique siempre los métodos que seleccionó. Explique y justifique cuál fue su aporte. Y siempre tenga a mano una versión escrita de su discurso, porque de pronto si está hablando con prensa o está hablando con un evaluador, usted tenga que ir al documento a citar páginas concretas con información puntual, específica, precisa sobre lo que está diciendo. Y por favor, no ofrezca conclusiones más allá de lo que le permitan concluir sus datos, ¿sí? No es el momento de hacer extrapolaciones, llamémoslo así, tener licencias muy grandes para hacer extrapolaciones. Solo concluya lo que le permitan concluir sus datos. Esto es una presentación científica. Durante las preguntas, que este es un momento complejo, nos van a hacer preguntas, pues asegúrese que entendió la pregunta primero que todo. Si tiene que darle, llamémoslo así, pedirle el favor a la persona que le explique más la pregunta, hágalo. Y eso le puede dar tiempo, además de que entienda, le puede dar tiempo para pensar una respuesta. No se aventure a contestar nada de lo que eso no sabe y no invente si no sabe. Hay mucha gente que cree que contestar académicamente es bueno contestarlo todo, ¿no? Si hay algún momento en que uno no lo sabe, lo responsable y lo académico es decir, yo no sé eso. Más bien ofrecer, decir,
¿Cuál sería el método para encontrar una respuesta para eso? Porque nuevamente usted no lo tienen ahí porque se las sepa todas, sino porque usted tiene un pensamiento ordenado y puede mostrar que independientemente de la pregunta que hagan, usted es capaz de pensar un método ordenado para encontrar una respuesta si no la sabe en ese momento. Y responda con precisión y luego cállese, ¿no? No la tome de personal con el evaluador, no la tome personal con nadie, simplemente, o con el que está preguntando, simplemente conteste la pregunta de la manera más fría posible, más precisa posible, sin ofender a la persona que está hablando. No es el lugar para ponerse a confrontaciones con las personas ni a provocar. Y obviamente, normalmente, como les decía, siempre habrá una crítica, siempre habrá alguna corrección. La mayor parte de la mayor número de veces nos van a criticar. También tenemos la posibilidad que nos reprueben. Obviamente que la idea con todo esto que estamos haciendo es preparándonos para que no nos reprueben, y obviamente trabajar en la presentación, trabajar en el documento, ser riguroso, hacer muy buenas presentaciones, reduce las posibilidades de que nos vayan a reprobar. Aquí hay algunas referencias muy importantes para que las tengan en cuenta, y es importante entonces que apliquemos estas recomendaciones en nuestra próxima presentación científica. Muchísimas gracias, muy amable.